verdaderos. Dice la palabra del Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? José. Nelly, José y Edelmira. Bueno, vamos a orar por todos ellos. Amén. Padre, yo bendigo sus vidas, Señor. Te pido que los guardes, Señor, que los bendiga y ven en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, sea revelada en sus vidas en esta mañana, Señor. Exprésales tu amor, Señor. Ellos no están aquí por casualidad. Ellos no están aquí por una invitación, Señor. Ellos están aquí por ti, por mi presencia. Porque tú permitiste que ellos vinieran hoy a este lugar, Señor. Padre, todas las cargas, todas las aflicciones, todos los afanes, ansiedades, Señor, por los que tal vez ellos vienen, Señor, yo les pido que traigan descanso. Trae descanso, Señor, a sus mentes. Trae descanso a sus corazones, Señor. Padre, empieza a obrar en su vida, Señor. Y te pido, Señor, que los abraces, soples vida y aliento y muéstrales, Señor, el camino, la verdad, y que es en Cristo Jesús. Muéstrales el camino, envuélvelos con tu amor. Que la gloria, Señor, sea manifestada en sus vidas, en sus corazones, en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y a que denle fuerte ese aplauso a Dios con la vida de las tres presencias que se muevan. Que lleguen al final del culto, la pastora quizás se les va a acercar o algunos hermanos se van a acercar y van a estar tomando algunos datos y le van a estar dando la bienvenida. Amén. Vamos a proyectar un video antes de iniciar. Pongan mucha atención al video. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios merece respeto? Amén. Entonces te pido, por favor, vamos a apagar nuestros celulares. La próxima media hora, Dios va a estar dando palabras a través de mi vida que sé que va a ser de bendición para su vida, para su casa y para su familia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? ¿Cuántos creen que Dios va a hablar? ¿Cuántos creen que esta palabra va a ser de bendición para su vida? Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, una vez ya apagados los celulares, yo quiero pedirles, vamos a estar todos sentados, bien juiciosos, atentos a la palabra. Si usted tiene su Biblia, haga su Biblia. Si no trajo su Biblia, la va a traer el próximo domingo. Y mientras tanto vamos a estar aquí en las pantallas con los versículos y lo que Dios quiere hacer en esta mañana. Amén. Padre, gracias, Señor. Obra a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, venga sazonada con sal, Señor. Que tu palabra traiga revelación en esta mañana. Que tu palabra, Señor, no sea en vano. Que tu palabra no se la robe la semilla del diablo, Señor. Sino que por el contrario, que tu palabra sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, denle ese fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Bueno, el mensaje que Dios puso en mi corazón predicar con ustedes en esta mañana lo he titulado El Reino de Dios. ¿Cómo es el mensaje de esta mañana? El Reino de Dios. El Reino de Dios. Es algo en lo que usted y yo debemos tener muy claro en nuestra mente, en nuestro corazón. El reino de Dios es lo esencial del cristianismo. Diga conmigo, el reino de Dios es lo esencial del cristianismo. Cuando el reino de Dios es revelado en el pueblo, es de bendición. Amén. Ahora, quiero que me acompañen. Vamos a leer Marcos, capítulo 12. Marcos 12, del 28 al 34.
Marcos 12. Marcos capítulo 12. Vamos a leer la palabra del Señor del verso 28 al 34. ¿Todos están ahí? Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Esta persona, este escriba, le hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo y dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es la pregunta que hace el escriba? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Vamos a repetirlo nuevamente todo. Y amarás al Señor tu Dios, vamos a decirlo todo, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas nuestras ¿qué? Nuestras fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mira lo que dice el verso 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a quién. No hay otro mandamiento mayor que este. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor, verso 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Verso siguiente. Y al bien y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a mí mismo, es más que todos los holocaustos y el sacrificios. ¿Sabe algo? Para Dios es más importante el amor a Él y el amor al prójimo que nuestro sacrificio. ¿Cuántos lo están entendiendo? Dios no quiere personas que se sacrifiquen. Dios quiere personas que lo amen a Él y al prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Verso siguiente. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amarle al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Verso 34. Y mira lo que dice Jesús. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente. ¿Quién respondió sabiamente? El escriba. Y le dijo, mira las palabras de Jesús: no estás lejos de dónde. Y ya ninguno osaba preguntar. Escúcheme eso, iglesia. Este pasaje que acabamos de leer en Marcos capítulo 12. Aquí usted, cuando lee el contexto, usted se va a dar cuenta que antes Jesús estaba hablando con unas personas acerca de la resurrección. Las personas le estaban preguntando a Jesús por la resurrección, de que qué pasaba si una persona se casaba y después el hermano y así sucesivamente. Y Jesús le respondió sabiamente, pero después aparece esta persona, aparece un escriba. Un escriba en los tiempos de Jesús era una persona experta en la ley. ¿Quién era un escriba? Una persona que conocía la palabra de Dios. Es eso, una persona que conocía la palabra de Dios. Escucha esto. Y se acerca a Jesús después de ver cómo le respondía con sabiduría a otros acerca de la resurrección. Este escriba se acerca a Jesús y le hace una pregunta muy importante, porque la pregunta que le hace a Jesús es: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? La palabra de Dios está llena de mandamientos, llena de estatutos, principios, cosas que usted y yo debemos obedecer, pero hay unos mandamientos, el primero de todos. Y le dice este fariseo: ¿cuál de todos? ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Y la respuesta de Jesús fue clara. Escuche, la respuesta de Jesús fue: amar a Dios con todo lo que somos y
y amar al prójimo como a ti mismo. Jesús fue claro. Jesús fue claro con los mandamientos. Con los mandamientos, Él fue claro. ¿Cuál fue el primer mandamiento? Primero, amar a Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas? Usted sí está dando todo su esfuerzo para amar a Dios como Él se lo merece. Usted, sus pensamientos están alineados con los pensamientos de Dios. Tu alma está siendo influenciada por el Espíritu Santo. ¿Verdaderamente amas al Señor con todas tus fuerzas? ¿Verdaderamente lo das todo por Dios? Eso solamente lo sabe usted y Dios. Usted y Dios son los únicos que saben si usted verdaderamente ama a Dios con toda su alma, su mente, su corazón y sus fuerzas. Pero dice Jesús que hay otro mandamiento semejante a este. O sea, cuando habla de semejanza es que es igual. Ama al prójimo como a ti mismo. Pero ¿sabe qué pasa hoy en día en esta sociedad? Que hay personas que ni siquiera se aman a sí mismos. Hay personas que no se aman a sí mismos o a sí mismos. Y si no se aman estas personas a sí mismos, a sí mismas, así como Dios los creó, así como Dios los puso en esa familia que los puso, así usted tiene que aprender a amarse para que pueda amar a otros como a sí mismo. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente usted está amando a otros como a sí mismo? Piénselo por un momento en su mente. Ahora, ¿qué me encanta de Jesús? Me encanta que cuando este escriba le hace esta pregunta a Jesús, la respuesta de Jesús a esta pregunta, Jesús cada respuesta que daba la daba con base en la palabra de Dios. ¿Con base en qué? Mira lo que dice Deuteronomios, capítulo 6. Vamos a leer del verso 4 al 5. Vamos a estar leyendo varios versículos. Mira lo que Jesús, cuando este escriba le hace la pregunta a Jesús, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús lo que hace es citar la palabra de Dios. Jesús cita la oración del Antiguo Testamento. Mira la que dice Jesús: oye, oh Israel, Jehová uno es, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mira lo que dice el verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus. O sea que Jesús, cuando le responde al escriba, Jesús lo que está haciendo es que está citando Deuteronomios capítulo 6 verso 4. Jesús no respondía nada que no fuera la voluntad de Dios. Jesús no se salía nunca del contexto de la palabra. Cada palabra que salía de la boca de Jesús era para dar cumplimiento a las profecías. Cada palabra que salía de la boca de Jesús era para citar la palabra de Dios. O sea que Jesús enseña acerca del amor citando la misma palabra. Y por si fuera poco, Jesús, para responderle a este escriba, agrega algo adicional. Mira lo que dice Levíticos capítulo 19, verso 18. Mira lo que le agrega Jesús a la respuesta. Porque dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y mira lo que cita Jesús: sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea que Jesús, cuando le responde al escriba, ahí en Marcos capítulo 12, Jesús le está respondiendo con Deuteronomios y con Levítico a las personas. Mi pregunta en esta mañana es: cuando usted responde con la palabra, usted responde con sus emociones, usted responde con la voluntad de Dios, o usted responde con su propia voluntad. Mira que está a su lado, debemos ser como Jesús. Y hay que responder con la palabra de Dios. Jesús le responde a aquel fariseo, al escriba. Jesús le responde al escriba, experto en la ley. Le enseña acerca del primero de todos los mandamientos, con Deuteronomios y Levíticos. Ahora, usted en esta mañana debe saber que el amor de Dios y el prójimo son la esencia
esencia del reino de Dios. Diga conmigo, el amor a Dios y al prójimo son la esencia del reino de Dios. Pero si son la esencia, ¿por qué será que en la vida en la que nosotros vamos, a veces vamos caminando por la vida y vemos a aquella persona que nos hizo daño, nos ponemos rojos y no somos capaces de pasar por la misma calle porque nos toca devolvernos y coger el otro lado por el fin de no cruzarle la mirada a esta persona? Pero yo pregunto, ¿esa es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pero ama a tu prójimo. O sea que yo debo devolverme y coger otra calle para no ver a esta persona, o yo debo ir y perdonarla o pedirle perdón. ¿Qué debería hacer? Si yo amo al prójimo como a mí mismo, yo no debería devolverme para pasar por otra calle con el fin de no ver a esa persona que hizo daño durante toda mi vida. Pero ¿saben qué pasa hoy en día? Hoy en día el pueblo de Dios ha perdido la esencia del reino de Dios. Diga conmigo, hemos perdido la esencia. Pero esa esencia también se recupera. Esa esencia se recupera porque Dios quiere que usted ame a las personas como usted mismo. Usted, yo pregunto, ¿cuántos de los que están aquí se aman a sí mismos? ¿Cuántos quieren lo mejor para ustedes? De esa misma forma que usted piensa de usted para usted, usted debe pensar para otros también. Porque no solamente recibimos, sino también hay que ir a qué, atrás de lo que hemos recibido. Entonces, esa es la esencia del reino de Dios. Escúcheme esto, ambos mandamientos resumen prácticamente toda la ley. No hay mandamientos más grandes que esto. Usted debe aprender en esta mañana la importancia de los mandamientos de Dios y poner en práctica lo esencial del reino de Dios aquí en la tierra. No solamente es tener el conocimiento. Sí, yo ya sé que debo amar a Dios. Sí, yo ya sé que debo amar al prójimo como a mí mismo. Pero una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es ponerlo en práctica. ¿Cuándo lo van a empezar a poner en práctica? Yo creo que nosotros no seremos tan solo oidores, sino que seremos hacedores de la palabra de Dios. Denle fuerte ese aplauso a Dios en esta mañana. Diga al que está a su lado, no sea oidor, sea hacedor. Escuchen eso. Ahora, mira lo que dice Marcos. Vamos a Marcos, capítulo 12, verso 34. Hasta ahora estamos viendo la esencia del reino de Dios. Pero mira lo que dice Marcos. Porque cuando yo preparaba ese mensaje, hubo algo que marcó mi corazón. Hubo algo que me influyó a profundizar más en la palabra. Y mira el contexto. Hay un escriba, maestro de la ley, comparte las enseñanzas que está haciendo Jesús. Está de acuerdo en cómo enseña Jesús acerca de la resurrección. Y este escriba le hace esa pregunta: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Vemos a un Jesús respondiendo con la palabra de Dios en Deuteronomio, en Levítico. Responde lo esencial del reino de Dios. Pero mira cómo termina Jesús la conversación con este escriba. Mira lo que le dice. Jesús entonces, viendo que había respondido, recuerden que cuando respondió el escriba estaba de acuerdo con las palabras de Dios. Bien ha dicho, maestro, porque Jehová Dios uno es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero mira lo que le dice Jesús. Entonces Jesús viendo que había respondido sabio. ¿Quién respondió sabiamente? Diga conmigo, el escriba. El escriba respondió sabiamente. Y mira lo que le dice: no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno os sabe preguntarlo. Escucha esto, iglesia. Estar lejos o cerca del reino no es lo mismo que estar dentro. El escriba, experto en la ley, tenía una buena teología. Esta persona tenía un corazón sincero que Jesús no pudo percibir, pero aún no había dado el
paso de fe completo y era reconocer a Jesús como su Mesías y empezar a seguirlo. Este escriba tenía el conocimiento, conocía la palabra de arriba abajo, seguramente oraba en las sinagogas, era un hombre de Dios, pero le faltaba lo importante. Usted debe salir de esta mañana entendiendo que hay personas que están lejos del reino de Dios. Hay otras personas que están cerca del reino de Dios, pero no van a estar lejos, no van a estar cerca. Dios lo que quiere de ti es que tú entres al reino de Dios. Hay que entrar al reino de Dios. Digan que está a su lado, vamos a entrar al reino de Dios. ¿Por qué Jesús le dice esto? Una persona que seguramente estudió Biblia toda su vida para ser un escriba. Hermano mío, una persona que toda su vida estudió la palabra y no había entrado al reino de Dios. Toda su vida estudiando la palabra. Toda su vida leyendo las escrituras. Toda su vida haciendo cosas para Dios, pero lejos del reino. Lejos del reino. ¿Sabe algo? Usted debe aprender que si usted hace algo para Dios, hágalo estando por dentro. No haga cosas para Dios estando cerca del reino o estando lejos, porque seguramente vas a querer renunciar, vas a querer volver a atrás. Pero una persona que está dentro del reino de Dios entiende lo esencial del reino. ¿Cuándo dice el amén? ¿Cuándo se está entendiendo el mensaje? Aleluya. Volvemos a empezar. ¿No? ¿Avanzo? Amén. Entonces escúcheme esto. Dios no quiere que tú estés lejos o cerca. Porque el fariseo, el escriba, Dios mío, Señor, el escriba, escúcheme esto. Jesús le responde al escriba: no estás lejos del reino. Estaba cerca, estaba muy cerca este escriba, pero no había entrado. No había entrado. Le faltaba aceptar y reconocer que Jesús era el Mesías. Y hay personas hoy en día aquí que están lejos, pero hay otros que están cerca y no han entrado. Y otros seguramente sí están dentro del reino. La pregunta es: ¿usted dónde quiere estar? Pregúntese a usted mismo. ¿Usted quiere estar en los que están lejos del reino? ¿Quiere estar en los que están cerca del reino? ¿O quiere estar en los que están dentro del reino de Dios? Yo quiero estar en los que estemos dentro del reino de Dios. ¿Cuántos quieren estar ahí? Ahí vamos a estar todos. Amén. Ahora quiero tocar el primer punto en esta mañana. Y el primer punto que quiero tocar es: ¿qué es el reino de Dios? ¿Cuántos quieren saber qué es el reino de Dios? Amén. Mira lo que dice Salmos capítulo 103, verso 19. Vamos a ver qué es el reino de Dios. Ese es el primer punto. Y Salmos 103, 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Qué estableció Jehová? Su trono. Y su reino, escúcheme esto, y su reino domina sobre todos. Usted debe saber en esta mañana que el reino de Dios gobierna sobre todas las cosas. El reino de Dios gobierna. Ese lugar que Jehová estableció en los cielos, que es llamado su trono, es donde Él gobierna, es donde su voluntad se cumple y es donde su presencia habita. Por eso usted no debe preocuparse. Usted no debe preocuparse porque Jehová es Dios en su soberanía. Tiene el control absoluto de toda la creación. De toda la creación. Esa es la soberanía de Dios. Usted debe entender que mientras usted está aquí preocupado por qué va a pasar y ahora qué vamos a hacer y has ganado y
hermano, pues quiero decirte algo, tenga paz y tenga confianza en su corazón, porque Jehová en su trono está gobernando y dominando, escuche esto, sobre el reino de las tinieblas y aún sobre el reino de esta humanidad, porque Jehová gobierna por encima de todas las cosas. Entonces diga conmigo, el reino de Dios es donde Dios gobierna. Ahí en su trono. Él está gobernando. ¿Sabe algo? No hay nada que pase en la creación que Dios lo autorice. ¿Cuántos están entendiendo? Aún hasta Satanás tiene que pedirle perdón a Dios, tiene que pedirle permiso a Dios para hacer ciertas cosas. Porque no hay nada que no se haga si no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo entienden? Ese es el reino. Ahora escúchame esto. El reino no es donde yo tengo el control. Escuche esto, sino donde Dios reina en mi vida. A veces como seres humanos queremos tener el control de todo. A veces como seres humanos queremos que sea A, B, C, D. Queremos que sea 1, 2, 3. Pero si Dios no quiere A, B, C, sino Dios lo que quiere es D, C, D, A. 3, 2, 1. Nunca vamos a entender la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es diferente a la nuestra. Por eso usted debe confiar y tener convicción en la soberanía de Dios. No intente tener el control de todo, porque si usted es una persona que quiere tener el control de todo, va a haber un momento donde no va a poder y se va a empezar a desbordar las cosas, porque Dios no quiere que tú tengas el control de usted mismo. Dios lo que quiere es que usted suelte el control y confíe en Él. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos van a confiar en Dios? Dígale que está a su lado, hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios. Nosotros no podemos tener el control de las cosas. El control lo tiene Dios en su trono. Allá donde Él gobierna. Allá donde Él ejecuta su voluntad. Amén. Ahora mira lo que dice. Algo que me impresionó, se me apagó acá. Algo que me impresiona es que Jesucristo de Nazaret, también habló del reino de Dios. ¿Quién habló del reino de Dios? Mira lo que dice en Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos capítulo 1, verso 15. Mira las palabras de Jesús acerca del reino. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué ha pasado con el reino de Dios? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esas son las palabras de Jesús. Jesús vino diciendo aquí a la tierra, el reino de Dios se ha acercado. Escuche, algo que usted debe saber es que el reino no es un lugar físico aún. Todavía va a haber un momento donde sí vamos a estar en su reino, en su trono, en las bodas del Cordero. Pero por ahora el reino es una realidad espiritual que transforma a las personas. Eso es lo que pasa con el reino de Dios. Cuando usted entiende el reino, cuando usted entiende el gran mandamiento de amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo, cuando usted entiende lo esencial del reino, Dios empieza a transformar tu vida espiritual y ya dejas de comer, de ser como los bebés que toman leche, sino que empiezas a consumir alimentos sólidos. ¿Cuántos están entendiendo? Díganme que está a su lado, hay que entender el reino. Necesitamos entender el reino. El reino es una realidad espiritual. El reino de Dios que transforma. Ahora, antes de pasar al otro punto, recuerden, el reino de Dios es donde Dios gobierna sobre toda la creación. Amén. Ahora quiero ir al punto número 2. Y el punto número 2 es cómo yo, Pastor Ronald, puedo entrar en el reino. Ese es el punto número 2. Mira lo que dice Juan capítulo 3. Vamos a leer del 3 al 7. Mira la respuesta de Jesús.
Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ¿qué? No puede, mire esto, no puede ver el reino de Dios. Hay personas que no ven el reino, pero hoy sus ojos van a ser abiertos para que usted pueda ver el reino. Entonces, el que no naciere de nuevo, ¿no? ¿Qué es el que no naciere? El que no nace de nuevo es el que no se deja transformar por Dios. El que no nace de nuevo es el que quiere hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios, pasando por encima de la soberanía de Dios. Pero nadie, no hay una persona, no hay una sola creación que pueda pasar por encima de la soberanía de Dios. ¿Cuándo están entendiendo? Escuche esto. Y no puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Si usted es una persona que no se deja moldear por Dios, si usted es una persona que no se deja transformar por Dios en el mundo espiritual, si usted es una persona que no deja que Dios lo trate como vasija de barro y moldee su vida, no estás viendo el reino. Y mira lo que dice, sigue avanzando, verso 4. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ya Nicodemo era viejo. Dice, ¿puede acaso un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer nuevamente? Y mira la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, de cierto te digo, escucha iglesia, el que no naciere de agua y de espíritu no va a entrar en el reino de Dios. Usted debe saber que Dios quiere que usted entre en el reino. Al reino se entra naciendo de nuevo, creyendo y rindiendo nuestra vida a Cristo. Si no, no vamos a entrar en el reino. Escuchen, estar cerca no es suficiente. Como aquel escriba experto de la ley, Dios quiere que entres por fe y por obediencia. Una persona que es obediente a Dios hace y cumple su palabra. ¿Cuándo se están entendiendo? Entonces, díganle que está a su lado, hay que entrar al reino. Hay que entrar al reino. Jesús se lo dijo claritico a Nicodemo. Si usted no nace de nuevo, si no nace de agua, de espíritu, no va a entrar en el reino. Para que una persona entre en el reino, necesita tener fe, obediencia, convicción, creer en Jesús y cambiar su vida, cambiar su mentalidad y seguir a Cristo. Porque el escriba experto en la ley, él tenía conocimiento, pero no accionaba. Y se quedó, no es tan lejos del reino. Ahí está, pero no pudo entrar. Dios quiere que nosotros entremos, no que nos quedemos por fuera. Amén. Ahora voy al punto número 3. Y el punto número 3 en esta mañana es cómo se vive en el reino. Entonces, una cosa es el reino de Dios. Otra cosa es cómo yo entro al reino de Dios. Pero otra cosa es cómo se vive en el reino de Dios. Hoy, Pastor Ronald, ¿yo cómo puedo vivir hoy en el reino de Dios? Recuerden que el reino de Dios hoy no es un lugar físico. El reino de Dios es una realidad espiritual donde Dios nos quiere transformar a todos. Amén. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, verso 10. ¿Cómo se vive hoy el reino? Punto 3. Mira la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, verso 10. Dice la palabra del Señor. Mira las palabras de Jesús. Venga aquí. El reino de Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. ¿En dónde? En el cielo como en donde más. Recuerda que el cielo, en el trono de Dios, es donde gobierna nuestro Padre. Es donde se hace su voluntad. Pero aquí está claro. Ahora, ¿cómo se vive en el reino hoy? Escúcheme esto. Vivimos en el reino cuando hacemos su voluntad.
El pequeño problema del cristianismo es que hay personas que no hacen la voluntad de Dios. Hay personas caminando en el cristianismo creyendo que lo que hacen es la voluntad de Dios. Pero vengo a decirte hoy que no todo lo que haces está guiado por el Espíritu Santo. Tú debes entender que lo que hagas verdaderamente sea la voluntad de Dios. Porque si no es la voluntad de Dios van a haber consecuencias. Entonces, vivimos en el reino cuando hacemos su voluntad. Nosotros nunca vamos a poder pasar por encima de la voluntad de Dios. Aunque nos revolquemos, aunque hagamos pataletas, nadie va a poder pasar por encima de la voluntad de Dios. Porque Él está en su trono gobernando. Él nos está viendo a todos, a cada uno de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras decisiones, Él conoce nuestras acciones, Él sabe lo que estamos hablando, Él sabe lo que estamos pensando, Él sabe si nuestra voluntad está alineada con la voluntad de Él. Pero como pastor Ronald, yo vivo en el reino de Dios. Es fácil, es sencillo, no es complicado. Usted lo único que tiene que hacer es haga la voluntad de Dios. Pastor Ronald, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Pues hermano, lea la Biblia, porque es aquí es donde está la voluntad del Padre, y no habrá una coma, un punto, una letra, porque toda la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? ¿Sabe algo? Debemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Escucha eso. Una persona que no está en el reino es una persona que hace lo que quiere. Una persona que hace lo que quiere sin consultarle a Dios es una persona que no está dentro del reino. Recuerden, una cosa es estar dentro del reino, otra cosa es estar cerca del reino y otra cosa es estar lejos. ¿Usted dónde quiere estar? Digan que está solo donde quiere estar. Porque si usted quiere estar dentro del reino, usted debe hacer la voluntad de Dios. ¿Y saben cuál es el problema? Que a veces la voluntad de Dios nos duele. A veces la voluntad de Dios no nos gusta. ¿Saben por qué no nos gusta? No nos gusta porque queremos como que sea como nosotros queremos. Pero no es como nosotros queramos, es como Dios quiere. Allá Él está gobernando en su trono, ahí en el cielo. Él hace lo que tiene que hacer, pero debemos entender su voluntad. Entonces, una persona que está dentro del reino es una persona que entiende la voluntad de papá. Pero una persona que está cerca solamente puede ver de lejos, pero no escucha las palabras de papá. Ahora, uno que está lejos, pues imagínese si está lejos, ni lo puede ver ni lo puede escuchar. Y alguien está a su lado, vamos a entrar en el reino. Vamos a entrar en el reino. Yo creo que todos vamos a entrar en el reino. Escucha esto. Escucha, porque hasta ahora vamos en la voluntad de Dios. Si me regalan otro de estos, ¿quién está por allá? Olguita, otro de estos, hágame el favor. Dios te bendiga, bendigo tu servicio. Que tenga un fuerte aplauso de Dios por la vida de Olga. Bendecimos tu vida. Amén. Escúchame esto porque aquí empieza algo bueno. Vivimos en el reino cuando hacemos su voluntad. Pero aquí viene la otra, que es donde todos nosotros luchamos. Vivimos en el reino cuando reflejamos su carácter. Escucha esto. Una persona que vive dentro del reino refleja el carácter de Cristo. ¿Cómo así, pastor? Una persona que está dentro del reino es justa. Una persona que está dentro del reino vive con su corazón en paz. Una persona que está dentro del reino tiene gozo, tiene amor, tiene perdón, tiene servicio de Dios.
Una persona que está adentro entiende el llamado de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos 14, 17. Porque, escuche esto, porque el reino de Dios, repita conmigo, 1, 2, 3. Escuche esto, iglesia. Ese es el verdadero reino. El reino de Dios, escucha eso, no es comida, no es bebida. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es paz. El reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. O sea que usted tiene que ser una persona que refleje el carácter de Cristo en su vida. Usted es una persona que tiene que empezar a producir buenos frutos. Una persona amargada está cerca del reino, pero no está por dentro. Una persona enojada está cerca, pero no está adentro. Una persona que se deja robar el gozo fácilmente. Una persona que no perdona. Una persona que no es justa. Es una persona que está cerca de Jesús, pero no puede oír lo que dice el Padre. No puede entender su voluntad. Y Dios no quiere que solo esté cerca. Dios te está diciendo: ven, hijo, entra al reino. Entra al reino, te dice el Señor. Eso es lo que quiere papá. Papá no quiere que nadie esté fuera de su reino. Él quiere que todos vengan y que todos sean tratados por Él. Amén. Eso es lo que quiere papá. Dígale que está sonado. Dios quiere que tú entres al reino. Ahora, recuerde que el reino es reflejar el carácter de Jesús. Diga que está a su lado. El reino es reflejar el carácter de Jesús. Jesús quiere que seamos justos, que tengamos paz, que tengamos gozo, amor, perdón, servicio. Lo dejó clarito en Romanos 14, 17. Pero hermano, cuando usted y yo no producimos esos frutos, entonces dígame con quién estamos siendo influenciados. Una persona que no produce estos frutos, ¿con quién está siendo influenciada? Por eso es diferente estar dentro del reino, estar cerca y estar lejos. Una persona que no produce estos frutos es una persona que le falta entrar al reino de Dios. Una persona que toda su vida vive amargada e enojada. Usted debe aprender a la iglesia. Cuando usted es una persona amargada, que vive enojada, usted sin darse cuenta está haciendo daño a otras personas. ¿Y sabe qué es lo que pasa con estas personas que no reflejan el carácter de Cristo? Estas personas dañan a otros sin darse cuenta. Y lo que no saben es que va a haber un momento donde van a estar solos y solas. Pero Dios no quiere a nadie solo y sola. Él quiere que todos entren al reino. Pero hay personas que se oponen, que resisten, que ponen muros. Dios no va a obligar a nadie a entrar al reino. Cada quien tiene que entrar al reino porque toma la decisión. Yo, Pastor Ronald, tomo la decisión, Señor. Yo voy a entrar en tu reino. Hoy me decido seguir. Entro a un reino, Señor. Ya de ahora en adelante no voy a hacer más mi voluntad. Voy a empezar a hacer tu voluntad. Padre, si yo antes era esa persona que me robaba fácilmente la paz, te pido, Señor, que me ayudes para que de ahora en adelante yo pueda producir frutos de paz. Si antes era muy impaciente, Señor, se me dificultaba esperar, ahora voy a ser más paciente. Si antes no era amoroso con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi familia, a partir de ahora voy a ser más amoroso. Pero una persona que no produce frutos es una persona que no está dentro del reino, que seguramente ve a Jesús, está cerca ahí, pero nunca va a escuchar la voz de papá. Porque está cerca, pero no está dentro, escuchando las palabras de Jesús. Es diferente, mire esto. Recuerda cuando Jesús, ya a punto de que le iban a crucificar, Jesús tuvo una cena con sus discípulos. Pero yo creo que muchas personas vieron a Jesús y a sus discípulos entrar a aquel lugar donde Él partió el pan y el vino.
Pero es muy diferente los que estaban a la mesa con Jesús, los 12 apóstoles, a los que estaban desde afuera viendo lo que estaba pasando desde allá. Yo no sé usted, pero yo no quiero estar afuera. Ni siquiera quiero estar cerca, quiero estar ahí adentro, recostado en los brazos de papá, diciendo: Señor, doblego mi voluntad para que se haga tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos están entendiendo? Así es como se vive el reino. Vivir el reino, escuche esto, es hacer visible lo invisible de Dios aquí en la tierra. Oiga, mire, esa persona antes era un borracho, pero yo ahora le ofrezco y ya no toma cerveza. ¿Qué está pasando con esta persona? No es que ahora se volvió evangélico, ahora se volvió cristiano. No, lo que está pasando con esta persona es que entró al reino y empezó a oír la palabra de Dios. Empezó a oírla. Entonces, hay que hacer visible lo invisible de Dios aquí en la tierra. ¿Sabe algo? El reino de Dios se manifiesta en las personas que se dejan tratar por Él. ¿Sabe? Recuerde que el reino es el lugar donde Dios gobierna, ¿dónde? En el cielo, ¿dónde? En su trono. Pero ustedes deben saber que cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, Jesús trajo el reino de Dios. El reino de Dios vino con Jesús aquí en la tierra. Por eso era que Jesús hacía milagros. Por eso era que Jesús hacía prodigios. Levantaba muertos, levantaba paralíticos, traía libertad sobre los oprimidos. Los que estaban cansados los levantaban, leprosos, ciegos, cojos, mudos, paralíticos, endemoniados. El reino de Dios se manifestaba a través de Jesús. Pero usted debe saber algo: el reino no solamente se quiere manifestar en Jesús, el reino de Dios se quiere manifestar en tu vida y en mi vida con los frutos que usted y yo producimos. Pastor Nora, entonces, si usted y yo no producimos frutos que le agradan a Dios, no nos sometemos a su voluntad y no somos obedientes a papá, ¿sabe qué va a pasar con nosotros? El reino de Dios nunca se va a manifestar en una persona que se opone a las cosas del Señor. Y sabe, es lo sencillo, es fácil. Dios te dice: vete y no peques más. Pero nosotros seguimos pecando. Es fácil, es sencillo. Vete. Cada vez que Jesús amaba a alguien, vete y no peques más. Entonces, una persona que se deja moldear por Jesús, seguramente el reino de Dios se va a manifestar en la vida de esa persona. Y en la vida de esa persona muchos van a ver lo que Dios está haciendo. ¿Cuánto dice la fe? Ahora voy para el punto número 4. Antes de avanzar al 4, mira otro punto aquí adicional. Mire, nosotros como hijos, hijas de Dios, cristianos, nosotros somos embajadores del reino. Donde nosotros vamos, nosotros debemos llevar el reino por nosotros. Nosotros no podemos ser solamente los domingos hijos de Dios o hijas de Dios, pero el sábado dejamos el reino allá en la casa. Allá se queda la casa del reino. No, el reino debe ir con nosotros en todo momento. Dios quiere que seamos obedientes no solo unos días sí y otros días no. Dígale que está solo aquí, llevar el reino a todos lados. Ahora voy al punto número 4. Y el punto número 4 es cómo se extiende el reino. ¿Cómo yo, pastor Ronald, puedo extender? Todos saben lo que significa extender, ¿no? Ensanchar, agrandar, expandir. Así es. ¿Cómo se extiende el reino de Dios? Mira lo que dice Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20. Mira lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, hijos, y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso siguiente. Enseñándoles que guarden ¿qué? Que guarden todas las cosas que he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que su reino se complete. No habrá un día que papá nos suelte. Él estará con nosotros todos los días. Pero ¿por qué será que a veces tiene el pensamiento de que estoy solo, estoy sola? Y nos metemos en esa cueva de desesperación que ni el diablo nos saca de ayer. ¿A alguno les ha pasado eso? Sí, estoy solo, estoy solo. Dios me ha abandonado, Dios ya no me oye. ¿Quién le dijo ser que es el mismo diablo el que le está hablando a su oído? Amén. Entonces, Pastor Ronald, ¿cómo es siendo el reino? Es fácil, predicándole a otros. Sencillo. Predicando, pero no solo predicar la palabra, predicar con el ejemplo. Ser de testimonio. Amén. De esa forma predicamos. ¿Cómo más extendemos el reino, Pastor Ronald? Sirviendo a otros con amor. Amén. Sirviendo. De esa forma yo puedo extender el reino. Pastor Ronald, ¿cómo más? Yo quiero extender el reino, yo quiero estar adentro, quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo más hago? Pues hermano, ore. Dice la palabra de Dios cuando Jesús nos enseñó al Padre Nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero no es de palabra, es de practicarlo, es de ponerlo en práctica. Dios no nos quiere que oremos bonito y ya, no, Dios quiere que oremos bonito, que seamos de testimonio y que pongamos en práctica. Recuerden, venga tu reino. El reino ya vino con Jesús, pero Jesús ya no está físicamente, carnalmente. Ahora usted y yo somos las herramientas para que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas. Pero si se está manifestando el reino, que se manifiesta en nosotros. Usted y yo, que hemos permitido que se manifieste en nuestras vidas. Yo no soy nadie para juzgar, ni nunca voy a juzgar a nadie. Pero yo entiendo que yo lo que entiendo de parte de Dios es que Dios no quiere desechar a nadie. Dios no quiere juzgar a nadie ni señalar. Dios lo que quiere es que todos entren al reino. Ya no más, que todos puedan ser salvos. Si no, no hubiera dado a Jesús, no hubiera mandado a Jesús a morir, no hubiera traído su reino con Jesús aquí a la tierra. Porque todo sería de pago. Pero yo creo que ese sacrificio que hizo Jesús no es de pago. Usted va a entrar al reino. Amén. Denle fuerte ese aplauso también. Mire esto, mire esto. Mire esto. El reino. Esta frase anótela, por favor. El reino crece, escucha esto. El reino de Dios crece cuando Jesucristo reina en más corazón. Vuelvo a repetirlo. El reino de Dios crece cuando Jesús reina en más corazón. ¿Saben qué es lo que pasa cuando Jesús reina en más corazones? Pues las personas entienden lo esencial del Evangelio. ¿Qué es lo esencial? Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo. Es sencillo. Es fácil, es Satanás el que nos mete luchas en nuestra mente. Es que es difícil, pastor. Yo no puedo soltar esto. Pues escúcheme algo. Para que una persona pueda entrar en el reino de Dios, van a tener que renunciar al pecado, a cosas que lo anclan, que no le permiten entrar al reino de Dios. ¿Cuáles son tus anclas? Te dice Dios. ¿Cuáles son esas anclas que te impiden entrar en el reino? Hay que quitar esas anclas. Dios no quiere que estés solamente cerca. Dios quiere que entres.
Digan que está a su lado, debemos quitarnos las anclas. Hay que quitarnos las anclas. ¿Sabe qué pasa? Escucha esto. Cuando el reino de Dios no crece, usted ya sabe que es porque Jesucristo no está gobernando en los corazones de las personas. Entonces, ¿qué gobierna? Si no es Dios, si no es el Espíritu Santo que está gobernando tu corazón, ¿qué es? ¿Es usted mismo haciendo el papel de Dios, queriendo hacer su propia voluntad? ¿Es el diablo? ¿Es algún demonio? ¿Una potestad? ¿Un principado? ¿Un gobernador de las tinieblas? Porque cuando el reino no crece, es porque hay un pueblo que no está permitiendo que Jesús gobierne en sus corazones. ¿Sabe? Seguramente aquí hay muchas personas hoy sentadas. Pueden estar cerca del reino. Podemos verlos. Pero no han entrado a un reino. No han entrado. Y Dios quiere que cada uno de ustedes sea. Dios es el que quiere gobernar sus mentes, sus corazones. Porque el reino de Dios va a crecer cuando hay más personas que le dicen: Señor, ya no vivo, no pienso vivir en ti. Hágase tu voluntad, no mi voluntad, Señor. Escúcheme esto. Esto se pone mejor. ¿Quieren más? ¿Quieren más? Suélteme la imagen, producción. Yo le doy más del Señor. No soy yo, es papá a través de su palabra. Ahora quiero que prestar mucha atención, porque le voy a resumir el reino en conceptos básicos. Usted tiene que entender esto. Si usted no entiende esto, hermano, está perdiendo su tiempo. Amén. Escúchame esto, el reino de Dios, se lo voy a resumir. El reino de Dios, recuerden que es el lugar donde Dios ¿qué? Gobierna. Y donde está la presencia de ¿quién? De Dios. Dice la palabra, lo leímos ahorita en Salmos, que Él en el cielo estableció ¿qué? Su trono donde Él ¿qué? Gobierna. Entonces, el reino de Dios es donde Él gobierna y donde su presencia habita. Ahora, usted debe entender que el reino de Dios ya vino. O sea, el reino de Dios no solamente está allá en el cielo, en su trono. No, el reino de Dios ya vino aquí a la tierra. ¿Cómo así que el reino de Dios vino, pastor? Claro, el reino de Dios vino con Jesús en la primera venida. Cuando Jesús murió en la cruz de Calvario y cuando hizo todos los milagros que hizo, era porque el reino de Dios estaba con Jesús. Entonces el reino de Dios gobierna allá en su trono. Él ya vino, ese reino ya vino con Jesús. Pero aquí donde viene lo interesante. El reino solamente se va a manifestar en quienes. Dígalo fuerte, ¿en quién se va a manifestar el reino? En los que obedecen. Y entonces en los desobedientes, ¿qué se va a manifestar? En los desobedientes se manifiesta la carne, la carnalidad y muchas otras cosas influenciadas por Satanás. Escuche esto, entonces se manifiesta. El reino solamente se va a manifestar en los que obedecen a Jesús. Ahora, el reino. Habíamos hablado de que el reino no es un lugar físico. El reino, ahora hoy en día el reino es una realidad espiritual. Pero va a llegar el momento donde el reino se va a completar con el regreso de Jesucristo. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, ahí se va a completar el reino. Por ahora es una realidad espiritual que se manifiesta en los hijos obedientes. Ahora, el reino de Dios. ¿Cómo entrar en el reino de Dios, pastor? En el reino de Dios, mire, se entra con fe,
con arrepentimiento y naciendo de nuevo. Una persona que no tiene fe, una persona que no se arrepiente, una persona que no se deja moldear su carácter por Dios, una persona que cree que hace cosas para Dios pero sin Dios, que está cerca y no está adentro del reino de Dios, es una persona que no va a entrar en el reino de Dios. Jesucristo se lo dijo clarito a Nicodemo: el que no naciere de agua y de espíritu no entrará en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo vivir en el reino? Mientras se completa el reino de Dios, ¿cómo vivo yo en el reino? Diga conmigo: en obediencia, en amor y en poder del Espíritu Santo. Cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta, es cuando el reino, cuando el poder de Dios se manifiesta, es cuando el reino se manifiesta. ¿Cuántos lo creen? Ahora, quiero hacerte unas preguntas. No me las vayan a responder. Respóndeselas usted mismo ahí en su mente, en su corazón. Amén. ¿Usted está viviendo su propia vida o está bajo el reinado de Jesús? ¿Usted vive su propia vida o está viviendo bajo el reinado de Jesús? No me responda si usted mismo, ahí en su mente. ¿Cómo hace usted para saber si vive el reinado de Jesús o no? Pues si usted es obediente a Dios y es fiel a su palabra, seguramente está viviendo dentro del reino. ¿Estás viviendo tu propia vida o estás bajo el reinado de Jesús? Ahora, hay otra pregunta que debo hacer. ¿Estás lejos o cerca del reino? ¿O ya entraste? ¿En dónde estás? ¿Estás lejos? ¿Estás cerca? ¿O ya entraste en el reino? ¿En dónde estás? ¿En dónde quieres estar? ¿En dónde quieres estar? ¿Sabe algo? Hoy puedes entregarle el trono de tu corazón a Jesús y entrar al reino de Dios. Hay que entregarle nuestro corazón a Jesús y entrar en el reino. Amén.